Evaluación de un sistema de arranque. En el presente video vamos a dar a conocer cómo se debe evaluar un sistema de arranque. Primero, para poder entender y saber de qué estamos tratando, nosotros tenemos que saber qué es un sistema de arranque, cómo funciona y bueno, qué componentes tiene, ¿sí? Entonces, para ello vamos a dar una breve introducción sobre lo que es el funcionamiento de un sistema de arranque. Acá en la pantalla podemos ver un sistema de arranque, podemos ver que hay puntos denominados ya con unas letras y bueno, resaltados o encerrados en un círculo de color verde, ¿sí? Esto es porque en estos puntos se va a realizar la prueba, ¿sí? Bien, tenemos nuestro circuito que parte desde la tierra que se puede ver por acá, por debajo del punto F. Tenemos, bueno, conectado el siguiente componente que sería un interruptor de desconexión. Lo dicen más conocidos en las maquinarias también como el interruptor de la llave conejo, ¿sí? Entonces, salimos de esto, nos encontramos con el punto E. Ya vamos a ver de qué se tratan estos puntos. Seguimos el circuito y nos encontramos con el punto C y bueno, siguiendo ya hemos encontrado las baterías. Cada una de estas baterías son de 12 voltios y están conectadas en serie. Nos da un sistema de 24 voltios, ¿sí? Ahora tenemos la salida en el punto A, es el borne positivo de las dos baterías, por decirlo así, ¿sí? Entonces tenemos aquí dos circuitos, ¿ok? Si nosotros queremos irnos por esta parte de aquí, ¿sí? Por aquí, se puede ver. Podemos ver que llegamos al punto B. Y el punto B está en el solenoide del motor de arranque. Y internamente podemos ver que llega a este punto de aquí. Ahí, ¿sí? Pero no está conectado, lo cual significa que el circuito no está completo, ¿sí? También siguiendo este sistema, podemos nosotros seguir por esta parte de aquí, por este cable, por decirlo así, aquí, ¿sí? Y entramos al relé de arranque, pero nos encontramos que también está desconectado. Entonces nos queda un camino que es por nuestra llave de carro, generalmente le dicen, pero es nuestro interruptor de arranque, ¿sí? Y bueno, una vez que accionemos nosotros esto, llega la corriente por aquí, pasa por aquí, accionamos, el sistema se cierra, ¿sí? Y ya estamos en la posición de arranque, ¿no? Una vez que estemos en esta posición, nosotros, bueno, al accionar el interruptor de arranque, la corriente va a pasar por aquí, una corriente mínima, ¿sí? Va a llegar a nuestro relé de arranque y va a energizar esta bobina. Esta bobina va a permitir que este interruptor de aquí se accione, ¿sí? Y permita que el flujo de corriente pase directamente al punto G, que también tiene que ver con nuestro solenoide del motor de arranque. Una vez que llegue hasta este punto de aquí, tenemos que, bueno, hay una distribución por el punto H, que sería la salida, ¿ok? Y bueno, se ve directamente a tierra. Bueno, eso ya es básico, pero tenemos aquí un par de bobinas, las cuales van a hacer que este circuito, estos dos puntos abiertos se cierren entre sí y permitan que el paso de corriente por esta vía, ¿sí? Una vez que va a permitir el paso de corriente por esta vía, vemos que esto se va a conectar, esto de aquí, ¿ok? Se va a conectar y bueno, va a pasar directamente al motor de arranque y el motor de arranque va a funcionar. Bueno, ya hemos visto cuál es el funcionamiento. Y ahora, bueno, los componentes también ya lo habíamos visto en la descripción del funcionamiento. Un interruptor de desconexión general que sirve para conectar el circuito a tierra y así poder energizar todo el circuito. Unas baterías que son nuestra fuente de corriente y voltaje, ¿sí?
como son dos, ya se había mencionado que están conectadas series, son 24 voltios, un sistema de 24 voltios. Un interruptor de arranque, generalmente llamadas la llave. Un relé de arranque que permite la energización de las bobinas de quién, de nuestro solenoide de arranque. Bueno, acá no, su nombre no se indica porque el solenoide y el motor de arranque ya, bueno, lo determinan como motor de arranque. El círculo de aquí es el motor de arranque y por estos componentes están dados, bueno, está dado nuestro sistema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con nuestro motor de arranque? Para tener un poco más claro esta idea, todo este circuito, ¿qué hace? Nosotros tenemos un motor de arranque, ¿para qué? Para que el motor se accione, pueda mover todo el cigüeñal y bueno, pues la inyección de combustible y bueno, también una inducción de electricidad, se pueda producir la combustión y podría ponerse a funcionar nuestro motor, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace nuestro circuito en sí? Podemos ver que hasta esta parte de acá, bueno, toda esta parte, ¿sí?, es eléctrica, incluyendo acá nuestro solenoide, ¿ok? Ahora, nuestro solenoide ya tiene una parte mecánica. El solenoide se acciona y bueno, tiene una parte mecánica que, bueno, en una descripción un poco más detallada del motor de arranque se podría ver que sostiene el piñón del motor de arranque, ¿sí? Pero el centro de este tema está en nuestro motor de arranque. ¿Por qué? Porque nuestro motor de arranque sabemos que se compone de un rotor y un estator, pero absorbe energía eléctrica. Esta energía eléctrica procede, o sea, es alimentada por las baterías, ¿sí?, con aproximadamente unos 600 a 1200 amperios. Es una corriente elevadísima, puede llegar a, bueno, a matar a un ser humano con facilidad, ¿sí? Entonces, una vez que absorbe la corriente, nuestro motor de arranque lo que hace es generar movimiento, y esto es energía mecánica, torque, ¿sí? Bueno, hasta aquí la explicación del circuito de arranque. Bien, eh, bueno, el procedimiento experimental, ¿sí? Nuestro procedimiento se va a basar básicamente en pruebas de el circuito en los puntos que, bueno, ya había mencionado en la introducción, ¿sí? Nuestro circuito se va a basar en caídas de voltaje. ¿Pero por qué caídas de voltaje? Porque en un circuito en funcionamiento no podemos medir resistencias, ¿sí? Y si no podemos medir resistencias, bueno, no podemos definir qué componente estará llevando una mayor resistencia para poder saber si está en mal o buen estado, para lo cual vamos a hacer la caída de voltaje. En aquel componente que haya mayor caída de voltaje que la determinada, es decir, la que debería haber, ese componente en nuestro circuito se debe reparar o reemplazar, bueno, de acuerdo al estado en que se encuentra este componente, ¿sí? Pueden ser varios factores, puede ser que sea un componente, bueno, alguna mala conexión, un mal ajuste, un cable antiguo, bueno, ya viejo, quizá por ahí, bueno, hasta algunas corrosiones, óxido, suciedad, etcétera. Pueden haber bueno, muchas causas por el cual podría estar fallando nuestro sistema, ¿sí? Vamos a explicar brevemente de qué se va a tratar el procedimiento, ¿sí? Diagnóstico con multímetro digital. Como ya le había dicho, el sistema se va a evaluar con un multímetro digital. Bueno, el siguiente paso es probar el voltaje de la batería. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos nuestro circuito hidráulico, podríamos bien estar analizando todo el circuito y, bueno, no hemos analizado las baterías, quienes podrían ser causa de la falla en nuestro circuito. Bien, ahora, el gráfico A, el voltaje típico de un sistema en la puesta en marcha del comparador a temperatura ambiente, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar nuestro sistema de arranque en la temperatura ambiente en la cual estamos trabajando. En nuestro caso de menos 7 a 10 grados centígrados, no es, de 10 a 27 grados centígrados, ¿sí?
Entonces tenemos un sistema de arranque de 24 voltios, como ya lo he mencionado, dos baterías conectadas en serie. Y bueno, se dice que el voltaje en el momento de arranque debe ser mayor a 16 voltios, o bueno, por lo menos tiene que estar en el rango de 16 a 20 voltios, ¿sí? Ahora, indicaciones. Si la lectura es igual o superior a la que se muestra en la tabla 1, es decir, en esta tabla, continúa con las evaluaciones. Es decir, si las baterías aprueban este voltaje de aquí de 16 a 20 voltios en el momento de arranque, se va a proceder a la evaluación del sistema, ¿sí? Pero si la lectura es menor, el voltaje de las baterías es demasiado bajo. Empiece a analizar las baterías. Se puede decir que las baterías están fallas y bueno, se debería ver por qué. Ahora, probar la conexión. Realice la medición en los puntos A y B en el momento de arranque. Compare su resultado con la tabla. Aquí están los puntos A y B. Como ya había dicho, va a ser muy resumida esta breve explicación del procedimiento, ¿sí? Y bueno, caídas de voltaje, ¿sí?, que deberíamos tener en nuestro sistema. Tenemos el extremo positivo de la batería en el extremo positivo del motor de arranque. En un sistema de 24 voltios no debe superar los 0.5 voltios. El extremo negativo de la batería con el extremo negativo del motor de arranque no debe pasar de 1.4 voltios. La caída solo en interruptores de desconexión no debe pasar de 1 voltio. Los contactos de relé de arranque no deben pasar de 0.8 voltios. Ahora, en los contactos de solenoide tampoco, bueno, no deben pasar los 0.8 voltios en la caída de voltaje. Todos estos valores son caídas de voltaje, ¿sí? Bien, aquí tenemos una tabla para llenar los valores. Bien, se había dicho que el extremo positivo de la batería con el extremo positivo del motor de arranque son los puntos A y B, ¿sí? A, se puede ver aquí, es el borde positivo de la batería, y B es la entrada al solenoide del motor de arranque. Ahora, la siguiente prueba consta en el extremo negativo de la batería con el extremo negativo del motor de arranque, ¿sí? Tenemos aquí nuestro punto C, y aquí tenemos nuestro punto D, que es la salida a tierra del motor de arranque. Siguiente punto, evaluar la caída solo en interruptores de desconexión, punto E y F. Aquí está el punto E y aquí está el punto F, ¿sí? Tenemos el contacto, bueno, la caída de voltaje en los contactos de relé de arranque de G a B. Tenemos el punto G y aquí tenemos nuestro punto B, ¿sí? Y por último, nuestros contactos de solenoide B a H. ¿Sí? Este es el punto B, la entrada, bueno, al solenoide, y el punto H, que es la salida a tierra del solenoide. Bien, bueno, no está de más resaltar que los valores están aquí en esta tabla. En caso de que cualquiera de los componentes supere la caída de voltaje definida, se debe analizar, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, bueno, se debe anotar en un sistema de 24 voltios. Dicho todo esto, vamos a proceder a la demostración en taller. A continuación vamos a realizar el laboratorio correspondiente al motor de arranque, para lo cual vamos a realizar, yo les voy a explicar las dos primeras pruebas de voltaje que tenemos que medir. El primer punto es de A a C. De A a C, el punto A es el borne positivo de la batería, el punto C es el borne negativo de la batería. Al poner las pinzas del multímetro nos tiene que arrojar un valor mayor a 16 voltios en el momento de arranque. Después, la siguiente prueba que yo les voy a indicar es la prueba de D a B. Tenemos en D, en el motor de arranque, es el punto de conexión a tierra. Y el punto B sería este punto, que es el punto de conexión del borne positivo hacia el solenoide. Esa sería la prueba teórica. A continuación les voy a mostrar las pruebas realizadas con el multímetro. A continuación vamos a hacer la prueba de las baterías del motor, que tiene que ser aumento de arranque. Para ello ajustamos el multímetro, la perilla en la posición de voltaje en corriente continua. Tenemos la pinza roja va al borde positivo de la batería y la pinza negra va al borde negativo de la batería. Sería de esa manera, ¿no? Tenemos que realizar la prueba en el momento de arranque. No, espera. Ya.
Graba, graba. Con la ayuda de mi amigo, que él va a sostener el multímetro, vamos a hacer la prueba de voltaje del punto D a B. El punto D es tierra, que sería este punto de aquí. El punto B es el cable rojo, que sería este tornillo de aquí. El voltaje que nos tiene que botar tiene que ser mayor a 16 voltios, según las tablas, ¿no? Las tablas del profesor. Y el voltaje tiene que ser mayor a 16 porque es el voltaje que entra es igual al voltaje que sale. A continuación voy a hacer la prueba. Bueno, continuando con este laboratorio vamos a hacer el paso número 3, que vendría a ser la medición de voltaje entre el punto A y el punto B, que vendría a ser el punto del lado positivo a la entrada del solenoide, que vendríamos a medir en este caso el estado del cable, ¿no? Bueno, vamos a ver en el estado del cable el mal ajuste, los mal empalme, la corrosión, el daño que tiene el cable. Seguidamente vamos a poner con la máquina, que vemos aquí este cable que es el del punto positivo a la entrada del solenoide, que vendría a ser este. Vamos a colocar en el punto A. Cerca de ahí. Ya, dale arranque. 1, 2, 3, comienza. Eso es bien. Vamos a hacer la prueba aquí en el motor. Vamos a medir el estado del cable que conecta la batería con el solenoide. A continuación vamos a darle arranque al motor. Espera, Vamos a enfocar nuestro... Alguien que agarre el multímetro, por favor. A ver, un momento. Ya. Ahora a continuación le vamos a dar vamos a medir el estado de la pérdida de voltaje de todo el cable que conecta la batería con el solenoide. Bueno, una vez ya terminado, vamos a ver el voltaje, la pérdida de voltaje que hemos tenido, que tiene que ser menos de 0,5 voltios. La prueba número 3, vamos a ir con la prueba número 4. Vamos a hacer una prueba de la cantidad de voltaje que transcurre desde el punto C del borne negativo de la batería al punto D, que es la conexión de tierra, parte del motor. La medida que saquemos desde C hasta D tiene que darnos un valor de 1.4 voltios. Si es un valor muy diferente a 1.4 voltios, nos va a indicar que hay, por ejemplo, un mal ajuste en el borne o alguna corrosión a lo largo del sistema, ya que como vemos es un poco largo. Bien, para la prueba 4 nos dice que conectemos en el punto C con el punto D. El punto D vendría a ser este. Yo voy a comenzar con el quinto punto, que sería verificar acá en el interruptor de conexión del punto B al punto F la caída de voltaje, y lo cual vamos a usar son las pinzas del multímetro. Ya, bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación es medir del punto E al punto F. Arranca. Punto 6, vamos a verificar la caída de voltaje del punto E al punto B en el relé de arranque, en el cual vamos a verificar que no sea mayor a 0,5 voltios.